sintonizarnos. El día de hoy les voy a hacer una pequeña cápsula con una reseña acerca de los pañales ecológicos, ya que algunas mamás me han preguntado sobre mi experiencia, ¿no? Bueno, pues principalmente yo recomiendo los pañales ecológicos, en primer lugar porque la tela con los que se fabrican es muy suave para tu bebé y jamás se va a rozar, ¿no? En segundo lugar, porque genera pues una economía en la familia bastante buena, de aproximadamente 25,000 pesos anuales. Entonces eso pues ayuda mucho en los gastos del hogar. En tercer lugar, bueno, pues ayudas a la concientización del medio ambiente. Un pañal se tarda aproximadamente 500 años en degradarse. Entonces, pues bueno, la contribución que tú puedas hacer utilizando unos pañales ecológicos es bastante buena, ¿no? Hay algunos mitos acerca de si es muy complicado lavarlos, etc. Pero bueno, para esto es este pequeño video que les vamos a hacer y pues espero que resuelva todas sus dudas, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Básicamente existen dos tipos de pañales de tela. ¿Cuáles son? El primero es este, que tiene como unos botoncitos con los cuales vas a ir ajustando el tamaño del bebé conforme vaya creciendo tu bebé. Tiene un repuesto, generalmente son de bambú, hay algunos que son de algodón. Tiene un compartimento, el pañal, donde puedes hacer el inserto, ya sea en la parte posterior, hay algunos que lo tienen en la parte lateral. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tú haces es meter el inserto. Trata siempre de que quede bien estirado. Y bueno, hay incluso algunas marcas que manejan doble o triple inserto, dependiendo de las necesidades que tú y tu bebé tengan, ¿no? O sea, si ves que el pañal con un solo inserto no te dura casi nada, bueno, pues entonces hay algunos que manejan hasta un doble inserto. Entonces, bueno, estos lo que hacen es que se van a ir ajustando de acuerdo al tamaño del bebé. Básicamente en la parte inferior lo que haces es ajustar el tamaño, subiendo los botoncitos, haciendo que haga clic para que abroche, y finalmente en la parte de arriba los vas adaptando, ¿no? Entonces lo mismo, haz el clic y el otro igual. Entonces te queda tu pañal armado, más o menos así. Y bueno, ¿qué es lo que le veo de malo a estos pañales? Primero que nada, por más que tú llegues a ajustar los botoncitos, muchas veces te puede llegar a quedar flojo, ¿no? O sea, digamos que me voy así hasta el último. Y aún así sigue estando muy grande para mi bebé. La idea es que tú los puedas empezar a utilizar desde recién nacidos, casi nunca les quedan, más o menos es como al mes de edad de tu bebé en adelante, como hasta el año y medio, incluso hay pañales que te duran hasta 2 años. Pero bueno, aún así, aunque ya hiciste el tamaño más pequeño, sigue quedando flojito, ¿no? Entonces, bueno, pues si sigue quedando flojito, evidentemente tanto la pipí como la popó se van a salir, ¿no? Entonces, ese es un detalle que le veo a estos pañales. El segundo detalle que le veo es que, bueno, pues cuando el bebé ensucia el pañal, va a ensuciar todo el pañal, la base junto con el repuesto. Entonces eso tiene mayor complicación para ti porque vas a tener que lavar y cambiar las dos partes, ¿no? Entonces, más o menos para que tú puedas hacer un buen stock de pañales y que puedas utilizarlos de manera frecuente, yo te recomiendo comprar al menos unos 30 pañales para que en un inicio pues por lo menos estés lavando cada 2 días, ¿no? De otra forma empiezas a lavar casi diario
y se vuelve algo muy agobiante para la mamá, principalmente pues en los primeros meses que son demasiado demandantes, ¿no? Entonces yo te recomiendo hacer un stock como de 30 pañales. Obviamente primero haz una prueba con 1 o 2 pañales para ver cuál es el que mejor se ajusta a tu bebé y después ya haces tu stock, ¿no? El siguiente pañal, que es el que yo más te recomiendo, es este tipo de pañales. Este se divide en 3. Primero es la parte exterior, después viene como una base y el repuesto, a diferencia del otro, no se inserta en la parte interior del pañal, sino en la parte exterior. Esta es la tercera parte que conforma tu pañal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay, en este tipo de pañales, puedes, por ejemplo, hay unos paquetes donde te venden, por decir, 5 pañales externos con la basecita y te venden a lo mejor unos 10 repuestos, ¿no? Entonces a lo mejor con 5 ya hiciste 10 pañales. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, estos pañales también en la parte de abajo se van a ajustar con unos botoncitos. Y si te fijas, llegan a ser más chiquitos que los otros, ¿no? Pero en la parte de arriba se ajustan con un velcro. Entonces, lo bueno de este pañal es que tú puedes ajustarlo bien, bien, bien. Queda mucho más chiquito que el otro y permite que se adapte mejor al cuerpecito de tu bebé y que no existan derrames, ¿no? Entonces, por eso este tipo de pañales son mis favoritos. Esto es en primer lugar, ¿no? Por la adaptación. Y en segundo lugar, porque cuando tú utilizas este tipo de pañales y tu bebé, por ejemplo, hace pipí, entonces muchas veces solamente tienes que cambiar el inserto. Entonces dejas ese inserto, agarras el otro, lo pones y es como si le estuvieras cambiando un pañal normal, lo pones y ya tienes listo tu segundo pañal armado ahí con tu bebé, ¿no? Ahora, si hizo popó y no se supervació, no se ensució la parte de abajo, entonces pues también te ayuda nada más cambiar el inserto. Entonces, por eso este tipo de pañales que son como divididos, a mí me gustan más, me rinden mucho mejor y para mi gusto son más fáciles de lavar, ¿no? Ahora bien, bueno, ¿qué debes de hacer si ya decidiste qué tipo de pañales utilizar y las primeras veces que los vayas a lavar? Yo te recomiendo que en un principio los dejes remojando en agua caliente y que utilices algún jabón tipo Zote, en hojuelas o de trastes, o sea, un jabón así que no sea nada suavizante ni nada por el estilo, y los dejes remojando al menos unas 24 horas. Trata de cambiar el agua para que el agua siempre esté como lo más caliente posible. Y después de eso te recomiendo lavarlos, secarlos y hacer este ciclo al menos 5 veces. ¿Esto qué va a hacer? Que tus pañales se vuelvan mucho más absorbentes, ¿no? Porque en un inicio cuando te los venden, este tipo de insertos y el pañalito así, están sumamente suavecitos, ¿no? Entonces eso hace que absorban mucho menos. Entonces si tú los empiezas a lavar de esta manera, el pañal se va a hacer como más áspero, sin rozar la piel de tu bebé, o sea, siguen siendo muy suaves para la piel de tu bebé, pero van a absorber mucho más. Entonces sí te recomiendo que los laves, pero que no los laves una vez y los vuelvas a lavar, sino que se sequen y los vuelvas a lavar otra vez. ¿Con qué tipo de jabón? Puedes utilizar cualquier tipo de jabón en polvo. Yo te recomiendo un Zote o un Roma, por ejemplo, también te funciona muy bien. Y no utilizar ningún tipo de suavizante ni ningún tipo de berrosita o este tipo de jaboncitos que hacen que huela más rico el pañal, ¿no? Ahora, si ya te decidiste por qué pañal utilizar, ahora viene la etapa de la limpieza. Entonces, yo te recomiendo, en primer lugar, utilizar en tu baño o en algún lugar de tu casa, instalar un bidet como este. Entonces, eso te va a servir muchísimo porque lo vas a instalar junto al excusado. Puedes pedirle a tu esposo o bien a un plomero que lo haga, es sumamente sencillo, o incluso hacerlo tú. ¿Y qué es lo que vas a hacer?
Bueno, pues una vez que ya tu bebé haya hecho sus primeras deposiciones, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a quitar el inserto y con el bidet vas a eliminar toda la popó del pañal para que el pañal solo quede pues marcado, pero ya sin la popó. Te recomiendo hacer esto de manera inmediata en cuanto tú le estés cambiando el pañal, porque eso va a hacer que la limpieza del pañal sea mucho más sencilla. Entonces, ya cuando los tengas marcados o sucios nada más, pero sin ningún tipo de materia fecal, entonces ya los puedes ir acumulando. Y bueno, a mí me funciona muy bien en la dinámica de mi familia con mi esposo, que los dejamos en la regadera y entonces al día siguiente el que se baña le da una lavada en la regadera para quitar un poco la marca. Y entonces a los 2 días o 3 días que ya se nos hizo la acumulación de los pañales, los lavamos en la lavadora ya sin ningún problema. ¿Y qué te recomiendo? Bueno, échales un poquito de vinagre, un poquito de bicarbonato y eso va a hacer que el olor a pipí o popó, etcétera, se vaya, ¿no? Y queden totalmente limpios. Mi bebé tiene ya casi 2 años y estos son los pañales que utilizamos y como puedes ver, están limpios, ¿no? Entonces, si tú haces una rutina con tu familia o con la persona que te ayude o la haces tú sola o con tu esposo, de esta manera se pueden complementar muy bien y utilizar los pañales ecológicos todo el tiempo posible. ¿Cuándo no te recomiendo utilizarlos? En las noches. ¿Por qué? Porque un pañal, por más absorbente que sea, lo máximo que nos ha llegado a absorber son 6 horas. Entonces, pues en la noche tu bebé se va a mojar, ¿no? Entonces, sí te recomiendo en la noche utilizar algún pañal desechable de tu preferencia, pero en el día los puedes utilizar perfecto para salir a pasear, etcétera. Y hay algunos pañales incluso que te sirven para el agua también, ¿no? Para la alberca. Entonces, con eso matas 2 pájaros de un tiro. Si tú tienes muchas actividades en el agua con tu bebé, también te funcionan para eso, ¿no? Porque a diferencia de los desechables, hay unos pañales exclusivamente para el agua y otros que se utilizan para la vida diaria, ¿no? Y estos a veces hay algunas marcas que te sirven para los dos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Espero te hayan servido estos consejos. Que tomes la mejor decisión que se acomode para tu familia, porque recuerda que lo más importante es seguir tu instinto y lo que más se acomode para ti. Y bueno, nos vemos en la próxima cápsula de Pininos. Cuídense mucho y saludos.